Vamos a continuar el principio 3 de este punto número A, ¿verdad? El punto A, perdón. El principio número 3. El pecado de Adán trajo la muerte espiritual y física al mundo. Hemos hablado de la responsabilidad de nuestro propio pecado, que ese fue el principio número 2. Pero el principio 3, hermano, es fuerte, hermano. Mire, hermano, cuando habla de que el pecado de Adán trajo la muerte espiritual y física al mundo, como cuando comenzamos esta parte, estuvimos diciendo que no es que usted y yo le hemos echado la culpa a Adán por lo que pasó, por lo que estamos haciendo nosotros, no, señor. Somos responsables de nuestros actos, sino que la desobediencia que comenzó en el primer hombre, en ese hombre con la responsabilidad de obedecer a Dios porque se le fue entregado, fue la primera criatura en la tierra, hermano, el ser viviente, que Dios lo hizo conforme a su imagen, a lo que Él quería, y que sopló de su aliento, hermano, y que fue sacado de la tierra. O sea, algo sobrenatural que tiene una responsabilidad, que falló por vía de su compañera idónea, que el mismo Dios vio que le hacía falta, que no es malo, no es bueno que el hombre, que era muy malo que el hombre estuviera solo, y que no era bueno, él mismo lo reconoció y le dio una compañera idónea, y esa compañía, esa persona ayudadora, es la persona que lo hizo fallar. Ay, ay, ay. Eso es mucho decir, hermano. Entonces, ya cuando nosotros estamos entrando en estos principios importantes, que tenemos que reconocer que por él entró, pero somos responsables nosotros. No es que yo voy a pecar y voy a decir, es por ese Adán. No, eso no es para nosotros, hermano. Aquí vamos a ver en este punto el pecado de Adán, ¿verdad? El pecado de Adán trajo muerte espiritual y física al mundo. Hermanos, es delicado la muerte espiritual. ¿Por qué le digo que es delicado? Porque hay una cosa muy fuerte, una persona en vida físicamente muerto. Sí, porque muchas personas entienden que el final del hombre es cuando muere. Perdón, pues no. Ahí comienza una vida eterna en el lugar donde el hombre lo decidió aquí en la tierra. Y le guste a unos, a muchos, así es. Ahí comienza la vida eterna de un ser humano después de la muerte. Entonces, muerte espiritual no es lo mismo que muerte física. Hermano, cuando una muerte espiritual, vamos a poner que el primer hombre, Adán, murió en la desobediencia. Tuvo una muerte espiritual por su desobediencia junto a su amada, a su esposa o a su pareja. Amén. Cuando sucedió estas personas, hermano, cuando nos vamos a la historia, porque no es la clase directamente, pero se está hablando de Adán, podemos imaginarnos la tranquilidad y la paz que había allá en el Edén. Había una paz, una tranquilidad, todo fluía, nadie sentía temor, no había ninguna duda de nada. Ellos andaban desnudos. Andaba desnudos porque no tenían conocimiento de cómo estaban. Porque no había ningún tipo de, como dicen ahora, morbosidad o pensamientos nocivos, pensamientos malos, hermanos. Entonces, en ese momento, cuando se desconectó en torno a lo que desconectó a Adán y a Eva de Dios, fue la desobediencia, el pecado que trajo muerte. La muerte que trajo fue la muerte espiritual. ¿Y por qué aquí el autor la pone de primero en este principio, en el número 3? Porque tenemos que cuidarnos más, aunque muchos no lo entiendan, de la muerte espiritual, porque incluso tiene un hilo muy fino a la muerte física. Una persona que se desconecta de Dios y no se puede levantar de esa situación tan fuerte, puede caer hasta en una locura y el enemigo entrarle en una trampa para que pierda la vida. Y usted va a decir, ¿cómo así? Pero ese fue lavado por la santa sangre de Cristo. Hermano, si a nosotros nos une lo espiritual, si a nosotros nos une lo que es el espíritu, todo lo de nosotros en torno a lo espiritual, ¿verdad? Lo de Dios. A nosotros nos une lo espiritual. ¿Qué usted cree que va a tener un hombre que ver, un hombre carnal con este tema? Un hombre carnal no puede entrar aquí. O sea, automáticamente morimos espiritualmente, Dios nos libre. Lo que es carnal no va a conectar con Dios. Porque a nosotros lo que nos hace conectar con Dios es de espíritu a espíritu, hermano. Cuando el Espíritu Santo de Dios hace conexión con nuestro espíritu, ahí hay una administración, hay una palabra, hay una corrección o hay una palabra de edificación, lo que usted quiera decir ahora mismo. Directamente, cuando el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu, como a mí me habla la palabra,
que el Espíritu Santo le habla, ministra al corazón de Dios, hermano. Ellos dos son uno, pero hacen una conexión bonita. Es como que de loco, hermano. ¿Cómo es que el Espíritu Santo ahí mismo, siendo ellos uno mismo, trabajan como si fueran dos? Es algo maravilloso, hermano, vivir en el Espíritu y entender esto y a la vez no entenderlo. Pero tampoco vamos a investigar más de lo que ya la palabra nos dice. Que el Espíritu Santo de Dios conoce lo profundo, hermano, tanto de nosotros como del que es Él, de Dios, hermano, del corazón de Dios. Y muchas personas dicen, Dios no puede tener corazón porque Dios es más grande que todo. Bueno, la palabra habla de eso también. La palabra habla y choca. Habla cuando habla, pero que el corazón nuestro no es el mismo corazón de Dios. Amén. Yo digo que cuando nosotros hablamos del corazón de Dios es de la semejanza de lo que debería ser el corazón de un hombre y una mujer cristiana, una mujer y un hombre de Dios espiritual. Wow, yo voy a hablar conforme como si tuviera el corazón de Dios. Qué lindo sería. No voy a hablar con palabras deshonestas, no voy a tratar a mi prójimo quizás como se merece porque el prójimo es malo. No, la palabra me habla, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero más abajo nos dice, lo voy a amar porque él es bueno. Si es malo, no lo voy a amar como a mí mismo. Entonces, con un corazón conforme al de Dios, parecido al de Él, nosotros podemos hacer las cosas semejante a Él. Cuando habla de que el corazón engañoso, inmediatamente te desconecta de lo que es Dios. Dios nunca va a tener esta parte. Cuando habla de un corazón engañoso, habla del corazón del humano, cuando se desconecta de Dios. Entonces, esta parte de la muerte espiritual y la muerte física, como le dije, va conectada una con otra. Pero aunque la gente no lo quiere entender, es más fuerte una muerte espiritual para un cristiano. Claro, porque una persona que no conozca a Dios no va a entender esto. Es muy difícil levantarse, hermano, cuando una persona muere espiritualmente. Se tiene que poner sí o sí de su parte y luchar contra nosotros mismos y tener que, hermano, es difícil. Cuando le hablo de esto, hablo de una persona que está descarriada y cuando hablamos de reconciliación. La palabra reconciliación tiene que ver mucho con la muerte espiritual. Cuando una persona se descarría, muere espiritualmente. Hermano, se desconectó de la fuente de vida. Y para mí, hay personas que yo conozco que año tras año quieren levantarse, quieren venir a Cristo y no pueden. Porque murieron espiritualmente, el pecado los mató espiritualmente y no pueden levantarse y tienen que poner mucho de su parte, hermano. Y más cuando estamos involucrados con todos esos espíritus inmundos que traen otro y 7 demonios y vienen. Mire, hermano, cuando uno se pone a analizar esas cosas, es mejor fortalecerse en el Señor y llorar y gritarle aquí adentro. También le voy a traer otra parte. Hay personas espirituales que mueren espiritualmente estando en la iglesia, no llegan a descarriarse. ¿Cómo así? Sí. Hermano, ¿cómo así? ¿Cómo puede ser? Sucede. Hay personas que están sentadas en una iglesia bajo un templo, pero murieron espiritualmente porque estuvieron pecados, estuvieron en entrada de pecados en silencio, calladito ahí, y siguieron haciendo su vida rutinaria fuera de la iglesia. Y en la iglesia puede ser que el lugar no tenga un líder, qué sé yo, que esté conectado a Dios, que le haya revelado que ese miembro, porque hay miembros que están sentados en la iglesia que como no están activos, pues muchas veces no se le toma en cuenta, pero al pastor Dios le muestra el que entró, el nuevo creyente, el que tiene muchos años. El hombre de que encargado, el ángel de la iglesia está encargado de esa grey. Y tiene que tener responsabilidad de esas personas espiritualmente. El pastor le está durmiendo, el Espíritu Santo te levanta, ora por fulano que va a pasar esto y esto mañana. Es un miembro de la iglesia, una responsabilidad del pastor. Entonces, ¿por qué le traigo este tema? Que yo le dije que tenía mucho que recortar. Es muy fuerte el punto aquí, el principio 3. Ese principio es muy fuerte porque cuando nosotros comenzamos a mirar lo que sucede por una muerte, hermano, cuando normalmente, secularmente, cuando un cuerpo, ya usted sabe, murió, ¿qué comienza a pasar? Comienza que el cuerpo, ¿qué pasa? Comienza a ponerse frío, se pone morado, se pone verde, se pone negro, un mal olor horrible, algo que no se puede soportar, comienzan a salir, usted sabe qué, a comérselo, y ya. Usted sabe, esa transición es muy fuerte, hermano, y a veces nosotros como personas que pensamos que nosotros cuando nos vaya vamos a botar piedritas de oro y diamantes de nuestro cuerpo, dependiendo de la posición, No, todo aquí va a coger gusano, hermano. Aquí todos vamos a ir por ahí mismo, sea cristiano, sea
no cristiano. O sea que eso no va a diferenciar. La única diferencia es lo que hay dentro, el alma. Tu alma, ¿para dónde va? Amén. Entonces, la muerte espiritual de una persona puede suceder dentro de la iglesia. Sí, quiero que se quede con eso pendiente ahí. Puede suceder dentro de la iglesia porque le podemos dar entrada a morir lentamente sirviéndole al Señor delante de los demás. Sí. Y déjeme decirle que he tratado con muchas personas que están viviendo ese momento y lo que me dicen es que para ofenderle a Dios prefieren salirse ya. Y ese es el peor error. Le aconsejo, si usted siente muerte espiritual dentro de la iglesia, usted sabe cuáles son los síntomas. Una persona que está viviendo la muerte espiritual, sí usted comienza a sentir una dejadez. Todo lo espiritual le molesta, no hay comunión con Dios por medio de la oración, no hay comunión con Dios por medio de lo que es la palabra de Dios que nos renueva y nos confronta. Leer un versículo a lo primero ya te convierte como en algo molestoso, ya no lees un capítulo, lees 1 o 2 versículos que te conviene, que te gusta. El que te confronta no lo vas a leer. Ya ayunar y orar pasó de moda porque que eso te va a confrontar. No tiene la fuerza tampoco para poder ir a hacer esto. Entonces son tantas cosas las que suceden, mis amados, que hay una alerta. La persona que tiene muerte espiritual, ante todo, es desobediente a lo que ya conoció, como pasó con Adán. Entonces, por eso le dije que me iba a enfocar más en lo que es la muerte espiritual. La persona que tiene muerte espiritual, literalmente se muere en el espíritu, no siente. Hay un culto que se está yendo en gloria, hermano, y el hermano, por si acaso se para y no cierra los ojos ni siquiera, y usted lo siente, y usted tiene que despegarse de ese pobre hermano porque usted siente la mortandad y lo ve, la mortandad que tiene esa persona, y en vez de se aprovecha para ir para el baño, si tiene que ir a salir a comerse algo, de una vuelta, sí. ¿Por qué? Porque donde hay un ambiente de gloria, una persona que está muerta espiritual, y no estamos aquí atacando a nadie, estamos explicando cuáles son parte de los síntomas, porque hay muchísimos. Esa persona no tiene la fuerza, no tiene el deseo, y ya posiblemente esa persona pudo haber vivido en momentos de gloria sobrenatural. ¿Cómo así? Sí, posiblemente esa persona pudo haber predicado, pudo haber ministrado, y es más penoso cuando sucede esto, porque a eso el enemigo lo ataca más. Posiblemente esa persona vinieron almas a Cristo por una prédica de esa persona, y pasaron cosas sobrenaturales, y ahí es más fuerte, hermano, cuando nuestros ojos ven una persona así con muerte espiritual. Porque el enemigo, hermano, lo arrastra en el mundo. Hermano, lo saca al mundo y lo arrastra de una manera vergonzosa. Porque se tiene que cobrar todo lo que él mismo. Te reprendo, diablo. Ven con este machete, te voy a dar. Te cortaré la cabeza. Eso es cuando estaba en fuego. Pero en la muerte espiritual el diablo dice, ven, que tú, si no te paras de esta, es a mí que te entregaron. Es fuerte, hermano, es duro, pero es la realidad. La muerte espiritual te hace insensible a lo sobrenatural. La muerte espiritual te desconecta de las visiones que los demás tienen. La muerte espiritual te va a hacer un enemigo de las obras sobrenaturales de Dios. Cuando hablo de lo sobrenatural es una cosa, y de las obras sobrenaturales. Ir a los hospitales con un muerto espiritual, una persona que ya murió en espiritual, es andar con, hermano, con un problema encima. Porque posiblemente hasta esa persona caiga endemoniada. Entonces, el hombre y la mujer de Dios que hace esta clase de visitas sobrenaturales para ver almas salvas, personas que se van a ir con el Señor, entregándole su vida a Cristo en el hospital antes de irse, ministrándole a doctores satanistas y esas cosas. Hermano, una persona que está muerta espiritual no puede ser tu acompañante de esa misión. Entonces, por eso le dije que este tema es bastante amplio y estamos en el inicio de la clase, nos falta mucho, pero no me voy a detener y poder leer las otras cosas, ya que tenemos que tener pendiente, mis hermanos, que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que ver los síntomas. Le hablé un poco porque son demasiados. Cuando ya usted le hace nada o nada, leer, orar, ayunar, ir a la iglesia, estar cerca de personas espirituales, un mensaje de prédica, cuando ya usted pasa las horas, y usted está involucrado en todas las cosas menos en lo de Dios, usted se puede considerar un muerto espiritual. ¿Y qué sucede, hermano, con una persona que murió espiritualmente? El pecado ya está en camino.
El pecado está porque no hay nada, que Dios no me está protegiendo, pero tú no estás para que Él te proteja. Tú quitaste la cobertura de Dios porque tú decidiste no buscarlo. Eso es simple, hermano. Dios no va a violar este libre albedrío. Entonces, para hablar de la muerte física y leer esto lo que dice aquí, usted sabe muy bien que hay personas que se han ido de este mundo porque ya se descarriaron y andan así, el enemigo lo encuentra y ya usted sabe, ya, este es mi día. Ya, para no decir más. Entonces tenemos que tener cuidado, porque en muchas ocasiones la muerte física, discúlpeme, que es parte también de lo que dice el autor aquí, perdón que me estoy arrancando la oreja, es parte. Incluso, hermano, en este tiempo usted estaba escuchando que hay predicadores, pastores que se han desvivido. ¿Y qué usted piensa que pasó ahí? ¿Usted sabe lo que pasó antes? Pecado y después ¿qué? Muerte espiritual. ¿Entiende? Una persona que le está dando de Dios, eso no fue de hoy para mañana que esa persona se desvivió, él mismo o ella misma. Ahí hubo una muerte espiritual, porque una persona cristiana que conoce esto no puede desvivirse, porque sabe dónde va. ¿Usted me entiende? Entonces tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual, para no caer en algo, Señor, reprenda a esto. Y usted lo puede poner como algo sencillo, pero llegará algo grave. ¿Por qué llega muerte física? Porque el enemigo en cualquier momento, en este tiempo, ataca. Tírate de allí. Tírate de ese carro. Tírate de esto. En el trabajo. Hermano, el enemigo es tan mentiroso, sucio y malo. Mi mamá está por ahí de testigo. Como el enemigo una vez a ella le dijo, coge ese carro, pran. ¿Para qué? Ya usted sabe. A mí en 3 días, hermano, que tenía en la iglesia, allá donde yo nací de nuevo, mi segunda nación. Yo estaba ayunando esos 3 días y la iglesia mía son de las que tienen estos cielos rasos dentro de la iglesia. Y me paro a hablar con alguna de las personas, hacer una seña, porque en ese tiempo lo hice el ayuno lo hice sin hablar, para que hicieran algo, le una seña para que dejaran de hacer algo. Y cuando me paro ahí, en ese balconcito de la iglesia, me dice el diablo, Señor los reprenda, porque tengo que llamarlo como es, y lo reprendí, tírate de aquí y dile a Dios que mande tus ángeles para que no te... Y yo nada más me paré, yo le dije, tuve que hablar porque tenía que reprender. Tú te estás volviendo loco, te reprendo en el nombre de Jesús y reprendo esos espíritus contrarios a lo que yo quiero ser. Hermano, y no fue solamente una vez, en otras ocasiones me ha dicho, coge esta alma, una alma blanca, y ya usted sabe, a mí misma. Así, hermano, yo en la cocina haciendo ya usted sabe, mis quehaceres. Coge esa alma y ya usted sabe. O sea, usted entiende qué es lo que es una muerte espiritual. Y yo no le estoy hablando de que yo estoy en ese ámbito de muerte espiritual. No. Lo que le quiero decir es, en torno al terminado de la muerte física, que una persona que esté en muerte espiritual no va a tener la capacidad, y el mismo enemigo lo va a entenebrecer y no va a poder pelear. Como yo dije, mira, diablo sucio, cállate, te reprendo, el propósito de Dios se cumplirá en mi vida, y yo de este mundo miré cuando Dios diga, no es cuando tú me hagas que yo me vaya. O sea, la autoridad que tú tienes en el espíritu no es la misma que tiene una persona, porque no tiene ninguna, es carnal, una persona que ya murió espiritualmente. Es una persona que tenga muerte espiritual y el enemigo le haga esto que le estoy diciendo. ¿Qué va a suceder? Va a hacerse ese daño, hermano. Y ahí va a venir lo que el autor puso aquí, que el pecado de Adán trajo la muerte espiritual y la muerte física, basado en donde estamos en Romanos 5. La Biblia... ¿verdad? La Biblia y la vida para los seres humanos es más que un corazón que late, y la muerte es más que la ausencia del aliento. ¿Usted escuchó esto? Escuche bien. La vida, habla en la Biblia, la vida para los seres humanos es más que un corazón que late. Por eso es que le estoy hablando que tenemos que cuidar más lo que es la muerte espiritual que la muerte física. Porque cuando tenemos el control de la muerte espiritual, la muerte física no va a suceder igual cuando una persona no tiene el discernimiento espiritual que usted y yo tenemos viviendo en Cristo. Entonces, la vida por la palabra de nosotros los seres humanos es más que un corazón tan latiendo. Es que es algo sobrenatural. Y la muerte es más que una ausencia de aliento. ¿Usted entendió? Por eso es que estamos trayendo el contraste de estas dos partes, porque hay muchas personas que dicen, bueno, me morí, ya se acabó todo, hermano. Hay personas que se mueren caminando, como le digo, y el problema es ahí. No solamente que ya dejó de respirar,
es que se desconectó de la fuente de vida, hermano, estando vivo. Increíble. Bueno, vida es vivir en una relación íntima con Dios. Aleluya. Vida es vivir en una relación íntima con Dios. Y eso no todo el mundo va a decir amén. No todo el mundo va a decir amén, porque yo sé que no todo el mundo, los cristianos, solamente cristianos escuchan estos cortes. Ustedes son solo cristianos toditos, pero hay personas que le está diciendo a la hija mía, que hay personas que entran a atacarme y yo, ay, ¿qué vamos a hacer? Oramos y borramos esos comentarios, porque ¿qué vamos a hacer? Ellos puede decir lo que digan, ellos lo que me dan es pena y lloro por misericordia. Ellos no lo van a entender. Y qué pena que no lo entiendan y espero que lo puedan entender. Pero eso no me va a quitar a mí lo que es la realidad de la vida. Vivir. La verdadera vida de un ser humano es cuando tiene una relación íntima con el que los creó o lo permitió que estuvimos aquí en esta tierra. Ah, porque yo no fui creado por Dios porque me parió mi papá y mi mamá. Dime, muchacho, para no decirte otras palabras que no son buenas. Eso es falta de inteligencia en torno a lo que es el inicio de este mundo. Quieren desconectar la Biblia y decir que un libro que allá, que acá, que mentira, que esto, para no entender lo que es la realidad de la vida en Cristo Jesús. De la vida que Dios nos da. Entonces, muerte es estar separado de Dios. Cuando Pablo dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1-2, quiere decir que estamos separados de Dios, pero en muerte espiritual. Seguimos en la tierra porque no hemos muerto físicamente, pero con la muerte espiritual estamos separados de nuestro Creador. Asimismo, llegar a estar vivo significa pasar por una relación correcta con Dios. La primera mentira y la más común de Satanás es que desobedecer a Dios no nos separa de Él. Comenzó del inicio. Ay, Eva, ven, hombre. Desobedece, eso es para que tú no conozcas la grandeza. Sí, esa fue la mentira del principio y la sigue usando, hermano. Es que desobedecer a Dios no nos separa de Dios. Génesis 3:4. Pero la Biblia nos enseña que todos los que practican la desobediencia mueren en su relación con Dios, muerte espiritual. Todos los que practican la desobediencia mueren en su relación con Dios, muerte espiritual, basado en Génesis 2:17, Romanos 6:23. Vamos a leer Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros que muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvo. Hermanos, Efesios 2:4-5, no lo podemos sacar. Es por gracia, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras vidas pasadas. Y por gracias es que somos salvos. Vamos a pasar a nuestra próxima imagen. No se la estoy contando por las imágenes porque me llegaron de acorde porque estaba en internet y cuando llegaron, ya usted sabe. Dice la asistente que le está mandando en orden. Estamos en la página 86, ahí mismo hay un cuadro que será parte de su tarea, yo te lo veo. Vamos a estar mirando aquí vamos a doblar esta página aquí para poder leer mejor. Vamos a estar mirando estos versículos que el autor nos trajo relacionado a esta parte y esa práctica que estuvo en ese cuadro sobre la muerte espiritual y la vida espiritual. Vamos a leer Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Para lo que dicen que no, ahí está. Ahí comenzó en el Génesis, en nuestra historia. Ahí está claro, hermano, morirás. Pero Adán y Eva siguieron igualito, murieron espiritualmente. ¿Usted entendió? Que es peor que morir aquí, físicamente, aunque no lo entiendan así. Mateo 8:21-22. Otro de sus discípulos les dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Eso a mí me voló la cabeza cuando yo lo estudié. Y yo decía, usted sabe, estaba joven, comiéndome la Biblia de madrugada. Dios mío, pero ¿cómo que los muertos? ¿Y cuántos fue que se murieron? Yo decía, se murieron los padres, los primos, el hermano. ¿Cómo los muertos se iban a parar de su lugar, de su sepulcro, a enterrar a los otros muertos que llegaban muertos?
Hermano, es como que algo, uno en su juventud, ¿no? Analizando esa parte a mí me volaba la cabeza hasta que cuando yo invité al Espíritu Santo a estudiar la Biblia conmigo, él me dio a entender es que había muertos espiritualmente enterrando a muertos físicos. Aleluya. Se sintió como un boche. Come on. Había muertos que estaban ahí espiritualmente, por lo tanto, deja que esos muertos espirituales que no me están siguiendo como tú me quieres seguir, entierren a tu padre, a tu familia, a esos muertos físicos. Muy fuerte. Eso es Mateo 8, 21, 22. Aquí dice, vamos a leer uno más, Lucas 15, 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esa es la historia, ¿te sabe qué? Del joven hermano. Así que ya usted sabe, estaba muerto. Se desconectó de su padre, pidió su herencia, se fue. Y después que pasó todo lo que pasó en su muerte ahí espiritual, ¿verdad? Vino y resucitó. Así que ya usted sabe, el que estaba muerto había... Yo voy a leer otro más, hermano, porque es que esto es lo que respalda la clase que estamos dando. Porque por ahí van a decir, no, que ¿dónde que dice eso? Estamos en la Biblia, hermano. No lo podemos leer todo, pero esto está bueno. Juan 11, 25, 26. Y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Usted ve, hermano, cuando usted comienza a leer la Biblia, por eso es que los estudios son buenos, hermano, porque usted lo había leído, pero no lo había contractado con lo que es la muerte espiritual y la muerte física. ¿Cómo va a ser? El hijo se fue. Hermano, el hijo se fue, ese hijo desobediente se fue. Pero él no estaba muerto, estaba por allá con los cerdos. Allá usted sabe, ¿verdad? Estaba vivo, hermano. Pero él estaba muerto, hermano. Él estaba vivo. Como dice, muerto en vida. Entonces, es muy, muy, muy importante nosotros reconocer lo que es la muerte espiritual y lo que es la muerte física. Bueno, aquí hay un cuadro más abajito que dice, el pecado resulta en muerte, ya sea que las leyes estén ausentes o presentes. O sea, no hay asesión ahí. Resulta en muerte, sea que estén ausentes o presentes. El pecado resulta en muerte, ya sea que las leyes estén ausentes o presentes. El pecado es más fácil de reconocer cuando hay leyes en contra de él. Claro, porque lo que es prohibido lo reconocemos y sabemos que no se puede hacer porque la ley lo está prohibiendo. Pero el pecado estaba presente mucho antes de la ley de Moisés. La Biblia registra el pecado de Adán en el Edén. El pecado más viejo, hermano. Romanos 5, 13, 14. Vamos a repetirlo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahí está la respuesta. Sí, el pecado estaba, pero en ese tiempo no había la ley. Pero a Adán y a Eva le dieron lo suyo, pero fue el mismo Dios. No fue el hombre que se lo dio. Entonces dice, aquí viene el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hermano. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí está. Las palabras, pero donde no hay ley, no se inculpa pecado, no significa que no hay pecado. Había. Lo que no había era, y había la culpabilidad, hermano. Lo que no había era ley. No estaba escrita la ley, pero sí. ¿Por qué? Porque Dios le dijo lo que debía y no debía de hacer, y había una desobediencia, y estaba la ley espiritual, la ley de en obedecer lo que Dios, el mandato, lo que Dios le prohibió a Adán y a Eva en ese momento. Entonces, Pablo ya explica que los que no tienen ley escrita pecan contra la conciencia, porque reconocen que está mal, porque la ley no está escrita. Romanos 2, 12, 15, eso lo estuvimos estudiando. Pero donde hay ley, el pecado es juzgado por la ley, así como por la conciencia. Ahí está con los dos, porque ya hay ley, está con la ley y con la conciencia. Amén. Entonces, la ley era un maestro para traer a la gente a Cristo. Gálatas 3, 24, 25. Es decir, la ley explicó lo que es el pecado. Le enseñó a la gente lo que es bueno y lo que es malo. La ley nos convence de que el mundo entero está encerrado bajo el pecado. Gálatas 3:22. La ley es como una linterna que brilla sobre el pecado que está en la oscuridad. Después que la ley la expone, la gente se da cuenta de que necesita un salvador.
Así que la ley nos lleva a Cristo. Estudiaremos más sobre el lugar que ocupa la ley cuando llegamos a Romanos 7. Hermanos, recuerden que nosotros estuvimos hablando sobre la ley en unas clases pasadas cuando estuvimos mezclando la justicia por fe y la fe que afecta, o sea, cómo la ley afecta a la fe. En ese sentido estuvimos hablando de eso en una clase pasada, pero en uno de los capítulos que más me gustan a mí, que ustedes saben que es el 6, 7 y 8 de Romanos, es uno de los capítulos que más me gustan, porque son capítulos de sapiencia. Hermano, te van a dar sabiduría, hermano. Te van a dar sabiduría, hermano. Adán era una figura o tipo del que había de venir. Romanos 5:14, es decir, hay algunas comparaciones y contrastes entre Adán y Jesús, así como Adán fue un pionero, así como Adán fue un pionero. Vamos a la imagen 84. En la historia del pecado, Jesús es el autor de la salvación. Así como Adán le abrió la puerta al pecado, Jesús le abrió la puerta a la salvación. Hemos estudiado 3 principios sobre el pecado relacionado con la desobediencia de Adán, y ahora examinamos 2 verdades relacionadas con la desobediencia de Cristo. Vamos a entrar a esta parte, vamos a entrar al punto